tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Y esta expresión, ascendió, ¿qué significa sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra? El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Si oramos una vez más desde casa. Oh Señor y Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad y ella es poderosa para santificarnos, para cambiarnos. Y oramos en esta hora que tu Santo Espíritu esté obrando en cada uno de nosotros. Que tú, Señor, nos convenzas de pecado, que tú nos guíes en este peregrinar para que vivamos en santidad, para que vivamos cada uno de nosotros el Evangelio, para que podamos vivir en esta unidad gloriosa a la cual tú nos has llamado en Cristo. Te damos muchas gracias por la iglesia. Te damos muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Y muchas gracias por todo lo que tú estás haciendo en los grupos de oración y discipulado. Te damos muchas gracias por estas semanas en las cuales estuvimos meditando y continuaremos meditando en esta carta de Efesios. Oh Señor, ayúdanos ahora. Por tu Santo Espíritu, ilumina nuestra mente y nuestro corazón para comprender tu verdad y para alinearnos a ella. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Efesios capítulo 4. Nos encontramos en este capítulo que da inicio a una nueva sección de esta carta. Y uno puede ver, en la medida que uno lee, que hay una preocupación del apóstol. Una preocupación que a lo largo de sus cartas la vemos. Una preocupación por las iglesias para que vivan conforme al Evangelio del Señor Jesucristo. Y todas estas verdades, todas estas realidades que nos han sido dadas en el Señor Jesucristo, las cuales hemos estado meditando en estos domingos y hemos meditado y estamos meditando en los grupos de oración y discipulado, deben ser vividas a diario por cada uno de nosotros. El apóstol sabe que los santos en Éfeso necesitan ser empoderados, necesitan profundizar en ese amor de Dios, necesitan conocer más profundamente el amor de Cristo para así vivir el Evangelio, para así vivir a diario el Evangelio. Y por eso ha orado en el capítulo anterior, por eso ha doblado sus rodillas delante del Padre del Señor Jesucristo intensamente, porque Pablo sabe que esta iglesia y que todas las iglesias, que nuestra iglesia va a luchar con el orgullo. Él sabe que los efesios van a luchar con la falta de dominio propio. Él sabe que va a haber enemistades entre ellos que van a tratar de destruir esta unidad. Es consciente de esa dualidad en la cual nosotros vivimos. Él es consciente de esto. Y tristemente lo vemos a diario en la situación en la cual vivimos, porque muchas veces contradecimos la verdad que creemos que proclamamos. Creemos que hay perdón en Cristo, creemos que su gracia ha venido sobre nosotros, como hemos leído,
Y como hemos cantado en esta mañana, hemos sido justificados, hemos sido perdonados, pero nosotros a la hora de perdonar cualquier ofensa que nos han hecho, aparecen rencores, resentimientos. Somos tardos en perdonar las ofensas. Proclamamos la paz con Dios y la paz entre nosotros, pero rápidamente estamos dispuestos a romper la paz si no se hacen las cosas como nosotros queremos, como nosotros pensamos. Y en esta mañana quiero que veamos juntos que somos llamados, que somos exhortados como iglesia a vivir la unidad. Somos llamados a vivir la unidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y lo primero que el apóstol nos dice en los primeros 6 versículos es que vamos a velar juntos por la unidad. Debemos velar por la unidad. Debemos vivir el Evangelio. Vos y yo somos llamados, somos exhortados a vivir el Evangelio, a velar por la unidad. Y el apóstol comienza esta sección recordándonos este propósito maravilloso de esta carta. Una vida centrada en Cristo y una vida vivida para Dios. Una vida centrada en Cristo y una vida vivida para Dios. Y las verdades del Evangelio mencionadas en los primeros 3 capítulos deben desplegarse, deben verse en la vida de la iglesia. La iglesia es llamada a vivir en esa unidad, una unidad plena que tenemos en Cristo, una unidad que proclama el Evangelio, porque somos una comunidad persuasiva que proclama el Evangelio del Señor Jesucristo. Somos una comunidad atractiva, nuestros corazones han sido transformados por el poder del Evangelio. Y encontramos aquí un ruego del apóstol. Os ruego, es un ruego amoroso, afectivo. Es un llamado con autoridad apostólica, pero es un llamado cálido de un pastor tierno que vela por su rebaño. Os ruego que viváis, que ustedes anden, que se conduzcan diariamente de una manera digna del Evangelio de Cristo. Esa vocación, ese llamado eficaz, ese llamado electivo de Dios en nuestra salvación. Y nuestras mentes, nuestros corazones son nuevamente transportados al capítulo 1, a ese plan maravilloso, eterno de Dios en nuestra salvación, el recordar que fue Él quien nos eligió. Como leíamos al principio en el capítulo 2, Él nos dio vida a nosotros estábamos muertos, totalmente incapacitados, y fue Dios quien nos buscó. Él tuvo misericordia de nosotros. Y en respuesta a esa misericordia, en respuesta a la salvación, en adoración, nosotros como cuerpo, como iglesia, debe vivir a la altura de ese llamado, a la altura de nuestra nueva identidad que tenemos en Cristo. Por eso el apóstol dice, de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Dios tuvo misericordia de nosotros. Y ahora podemos andar en esa novedad de vida, en esa vida nueva y plena que tenemos en Cristo. Todo lo revelado en su palabra, toda esta doctrina, con la ayuda del Espíritu, en el poder del Cristo resucitado, como Pablo ha orado en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Él ha orado por eso, que podamos nosotros vivir cada día en obediencia y santidad. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, encontramos una historia maravillosa. Encontramos uno de los yo soy del Señor. En esa historia de 3 hermanos muy amados por el Señor, Marta, María y Lázaro. Lázaro muere y ya es el 4.º día y el Señor tarda su llegada, y cuando llega produce ese milagro glorioso, proclamando que solo Él es la resurrección y la vida. Y es una imagen gloriosa de nuestra resurrección. Es una imagen, una analogía de Efesios capítulo 2 que hemos leído en el inicio de esta transmisión. Pero quiero que ustedes se imaginen esto. Imagínense a Lázaro.
luego que ha sido resucitado. Imagínense en ese diálogo con María y con Marta. Estando ya de noche, quizás esa misma noche o las noches siguientes. Y Él está ahí y les dice, la verdad, hermanas queridas, extraño un poco la soledad del sepulcro. Extraño un poco esos lienzos que cubrían mi cuerpo. Es totalmente una locura. Es una locura que Lázaro haya pensado así. Él estaba gozoso de que Cristo le había resucitado. Él estaba gozoso de que había sido partícipe de este milagro glorioso. Él estaba gozoso. Pero hermanos, es una locura mayor. Es una locura mayor cuando nosotros nos olvidamos que ahora estamos en Cristo. Que ahora estamos en esta novedad de vida. Que ahora tenemos una nueva identidad. Y la cual demanda que vivamos a la altura del Evangelio del Señor Jesucristo. Debemos recordar en este ruego del apóstol Pablo que somos cristianos por encima de cualquier otra categoría. Somos pequeños Cristos, estamos siguiendo sus pisadas. Dios está formando a Cristo en nosotros. Y no hay nada más glorioso que eso, que vivir conforme a lo que somos, esta nueva identidad que tenemos en Cristo. Por eso, mi hermano, vive conforme a lo que eres por su gracia. Eres salvo por gracia, eres parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, por gracia. Y por eso vos y yo debemos velar por la unidad en el cuerpo de Cristo. Somos llamados a eso. Pablo menciona una vez más, como lo hace en el capítulo 3, que él es prisionero del Señor. Y es interesante que él coloca aquí su situación. Él está preso en Roma. Y él está preso en Roma no porque es un malhechor, él está preso en Roma por su andar digno del Evangelio de Cristo. Él es prisionero de Cristo. Él nos recuerda que es prisionero del Señor. Él sabe que no es prisionero del emperador. Él sabe que no está ahí por culpa de esos judíos celosos. Él es un prisionero de Cristo. Él es su Señor y Dios lo puso ahí. Él es esclavo de Cristo. Y esa realidad que vive el apóstol Pablo ilustra ese sacrificio, ilustra esa entrega, ilustra esa disciplina, el costo que debemos pagar por vivir el Evangelio, por andar de una manera digna del Evangelio. Quizás no nos tocará atravesar lo mismo que el apóstol Pablo atravesó, pero sí debemos pagar el precio de seguir a Cristo en fidelidad. Amarle por sobre todas las cosas, tomar la cruz y seguirle, dejarlo todo y seguirle. Debemos vivir conforme a su llamado. Debemos vivir una vida digna del Evangelio de Cristo. Y saben, cuando no vivimos conforme al Evangelio, cuando no andamos conforme al Evangelio, rápidamente comenzamos a vivir contrario a lo que dice el versículo 2. En lugar de vivir en humildad, vivimos orgullosos, siendo egoístas, siendo altivos. En lugar de vivir en mansedumbre, vivimos sin bondad, sin autocontrol. Nos irritamos fácilmente y somos totalmente impacientes. Y eso da como resultado que en lugar de soportarnos unos a otros, nos odiamos unos a otros. Por eso debemos prestar atención. Y es mi oración que cada uno de nosotros pueda examinarse a la luz de la Escritura. Debemos prestar mucha atención cómo estamos transitando, cómo estamos viviendo, si estamos velando por la unidad o si estamos viviendo contrario a lo que predicamos. Y Pablo nos explica claramente cómo es ese andar digno, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Claramente es seguir los pasos del Maestro. Claramente es seguir los pasos de Cristo. El Señor Jesucristo dice en Mateo 11:29, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, aprendan de mí.
Y cada uno de nosotros somos llamados a eso, a vivir siguiendo los pasos del Maestro. Somos llamados a vivir de esa manera, velando por la unidad de la iglesia, sabiendo que Él la compró con su propia sangre. Y el Señor Jesucristo es un Salvador pacificador, como ya hemos visto en el capítulo 2, es un Salvador pacificador y debemos seguir sus pasos y debemos andar en humildad. Es importante que dejemos de pensar en nosotros mismos y que pensemos más en el otro, que lo consideremos como superior a nosotros mismos, que lo consideremos superior a nosotros. Debemos tener el sentir de nuestro Maestro, de nuestro Señor. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 nos dice el apóstol: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, esta actitud, esta manera de pensar, de vivir, con toda humildad, con toda humildad. Pero también debemos vivir con mansedumbre, siendo mansos. Y alguien definió la mansedumbre como la fortaleza, pero bajo control. Y muchas veces pensamos en la mansedumbre como debilidad de carácter, como falto de carácter. Y saben, es todo lo opuesto. Es todo lo opuesto. Es una fortaleza inigualable, pero bajo control. Y pensemos una vez más en el Maestro, pensemos una vez más en el Señor, sigamos sus pisadas. En el momento más difícil de sus días aquí en la tierra, a punto de cargar sobre su cuerpo nuestros pecados, de soportar la ira del Padre, al soportar toda la burla, todo el desprecio, a ser maltratado, en lugar de pedirle al Padre legiones de ángeles que puedan defenderlo, Él no hizo eso. Porque tenía fortaleza, pero bajo control, el control del Espíritu. Él proclamó estando en la cruz: oh Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se dan cuenta, es fortaleza, pero bajo control. Y debemos ser mansos, Y al ver estos dos atributos, cualidades de la vida cristiana, la humildad y la mansedumbre, claramente debemos doblar nuestras rodillas, como lo hizo el apóstol Pablo en el capítulo anterior. Porque al examinarnos nos damos cuenta de que estamos en falta, de que no somos ni humildes ni mansos. Necesitamos doblar nuestras rodillas y clamar al Señor para que podamos caminar en humildad, para que podamos caminar en ese autocontrol. Necesitamos depender más de Él y menos de nosotros. Debemos velar por la unidad. Debemos velar por la unidad. Pero también nos dice en paciencia, con paciencia. Y ese es nuestro caminar, hermanos, con paciencia. Y podríamos pensar, bueno, estamos en el siglo XXI y queremos todo ya y ahora. Y parece que esta cualidad no podemos cumplirla, porque todo lo queremos de manera instantánea. Prendemos la computadora y parece que al cargar el sistema operativo es demasiado lento. Queremos que ya se prenda. Mandamos un WhatsApp a alguien y queremos que ya lo lea y que ya nos responda. Y nos sentimos frustrados cuando esto no ocurre. Es increíble la impaciencia en la cual vivimos como sociedad. Pero también nosotros vivimos en esa impaciencia. Pretendemos ser maduros espiritualmente con 5 pasos. Pretendemos en 30 minutos ser Spurgeon. Pretendemos querer tenerlo todo ya y ahora. Y muchas veces pretendemos que los demás maduren rápidamente. Quizás a nosotros nos llevó años, pero pretendemos que los demás hermanos maduren de manera instantánea. Que estén a nuestro nivel. Y claramente los conflictos surgen porque no somos pacientes con nuestros hermanos y ya no somos capaces de soportarlos.
Por eso dice el apóstol con paciencia y al final soportándoos unos a otros en amor. Es una paciencia que aguanta, que soporta, porque ama a Dios y ama al hermano. Es una paciencia que ve todo con los ojos de la gracia, que recuerda que yo también estuve ahí, que yo también pasé por ese estado de inmadurez y soy paciente y lo soporto porque amo a Dios y amo a mi hermano y le perdono. El apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 8 dice: sean fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Y así debemos andar, hermanos. Ese andar digno del Evangelio de Cristo. Debemos mantenernos bien activos. Debemos mantenernos bien ejercitados en forma para mantener la unidad. Recuerden que nosotros no conseguimos la unidad, que nosotros no trabajamos por la unidad. Ya Cristo la consiguió en la cruz del Calvario. Dios nos unió a Cristo y nos unió a su iglesia, pero sí debemos hacer es esforzarnos, es velar por la unidad. Como dice el versículo 3, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si hay algo que debemos ser celosos, en buscar la unidad con la ayuda del Espíritu. Debemos aprender a renunciar a nosotros mismos. Debemos aprender a renunciar a toda esfera de desunión y caminar en fidelidad, velando por la unidad. Debemos recordar a diario el glorioso Evangelio del Señor Jesucristo. Debemos mantenernos de la llama del Calvario. Debemos mantenernos muy cerca del Evangelio, recordarnos unos a otros el Evangelio, recordarnos nuestra unidad gloriosa. Y Pablo lo hace trayendo a los hermanos este credo de la iglesia primitiva, de la iglesia del primer siglo, allí en el versículo 4. Esta doctrina que quizás se cantaba, quizás se recitaba. Hay un solo cuerpo. Hay un solo cuerpo. Hay un solo espíritu. Así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hay un solo Señor, que es el Señor Jesucristo. Hay una sola fe, la fe salvífica dada por el Señor. Hay un solo bautismo, hemos sido sumergidos en Cristo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y nosotros decimos amén, gloria a nuestro Dios. Pero eso nos debe llevar a velar por la unidad y a recordarnos unos a otros el Evangelio. Y claramente, hermanos, no hay unidad si dejamos de lado el Evangelio. Claramente no hay unidad si dejamos de lado la doctrina de los apóstoles, si dejamos la Escritura. No hay unidad bíblica si lo que nos une es la forma en la cual ministramos. No hay unidad bíblica si lo que nos une es la denominación. No hay unidad bíblica si lo que nos une son los sentimientos o las doctrinas secundarias o la forma en la cual hacemos las cosas. La doctrina, la verdad de Dios, el Evangelio es el que nos une y es el que nos santifica. El Señor Jesucristo oró por nuestra santificación. Él oró por la unidad en la verdad. Y por eso vos y yo, mi hermano, debemos velar por la unidad. Pero esto nos lleva a nuestro segundo punto. No solo debemos velar por la unidad, sino que al vivir en unidad debemos saber que la unidad no es uniformidad, sino que se vive en medio de la diversidad. Se vive en medio de la diversidad, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. De una manera enfática, en el original leemos a uno y a cada uno. En otras palabras, a cada creyente y a todos ellos se le dio la gracia, el don, el regalo, diferente al resto,
¿Para qué? Para el crecimiento mutuo, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. En esta unidad gloriosa, en nuestra reconciliación con Dios y también los unos para con los otros, se nos dio no solo la gracia salvadora, no solo el regalo de la salvación, sino que se nos dio este regalo para bendecir, para servir a mi hermano. Y esto es maravilloso, esto es glorioso. Todos aquellos que formamos parte del reino de los cielos, todos aquellos que formamos parte de la familia de la fe, todos aquellos que formamos parte del templo espiritual, la iglesia, se nos dio un regalo más. Y no es para nosotros, no es para nosotros, sino que es para el crecimiento del cuerpo de Cristo. En esta gracia multiforme, el Señor repartió dones de una manera diversa, tal como el apóstol Pablo lo enseña en otras de sus cartas, hablando de los dones espirituales, como en Romanos capítulo 12, como en 1 Corintios capítulo 12. Pero aquí este pasaje se distingue de los otros, porque vemos la centralidad de Cristo. Se destaca la autoridad de Cristo, diciéndonos y citando el Salmo 68, versículo 8. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, hablando de Cristo, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. ¿Se dan cuenta? La centralidad de Cristo destaca su autoridad. Por aquí se nos presenta al Rey victorioso. El Rey victorioso, que luego de realizar su obra completa, ascendió al cielo y dio dones, regalos a su pueblo, a sus redimidos. Como aquel rey que conquista un reino y después de esa victoria reparte el botín con su pueblo. Se nos presenta aquí al Rey victorioso. Un comentarista dice, en lugar de citar el Salmo 68, 18 de una manera directa, aparentemente da un resumen general del Salmo. Este Salmo es un cántico de victoria. Y no solo que encontramos en la carta de Efesios que es presentado un Salvador pacificador, sino que también se nos presenta un Salvador victorioso, un Rey victorioso. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario venció. Él triunfó sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte. Él triunfó, es el Rey victorioso. Juan Calvino comentó sobre la ascensión de Cristo diciendo, así pues, al subir al cielo nos privó de su presencia corporal, no para estar ausente de los fieles que aún andaban peregrinando por el mundo, sino para gobernar y regir en el cielo y en la tierra con una virtud mucho más presente que antes. Él es el Rey victorioso, aquel que gobierna y que rige, aquel que está presente mucho más que antes. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Y el Señor venció, nos salvó y dio dones, regalos. ¿Para qué? Para que nos ministremos unos a otros, para que nos sirvamos unos a otros como un cuerpo. Y el versículo 11 dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles y profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a cada uno con roles diferentes, con responsabilidades diferentes, pero con un fin común. ¿Cuál es ese fin? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para aquellos que nos gustan los deportes y nos gusta mirar diferentes deportes, vemos como diferentes equipos de fútbol, de vóley y otras disciplinas, como cada uno tiene su puesto y su función y trabajan en esa unidad, siendo un equipo. Así cada uno de nosotros, hermanos, debemos vernos así. El Señor nos ha dado dones, regalos, nos ha puesto en diferentes lugares. Y sabiendo que tenemos un mismo valor para con Dios, tenemos esa dignidad en Cristo, pero tenemos diferentes lugares y funciones.
El apóstol Pedro también nos recuerda en el capítulo 4, versículo 10, que según cada uno ha recibido un don especial, ¿qué debe hacer? Úselos sirviéndoos los unos a los otros, ¿como qué? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En ese tiempo fundacional de la iglesia, Dios había dado dones, Cristo había dado dones, apóstoles y profetas. Pero en este tiempo el Señor nos regala evangelistas, pastores y maestros. Y los pastores, mis hermanos, son un regalo para la iglesia. Los pastores son un regalo para la iglesia y damos tantas gracias a Dios por el pastor Dardo, por su vida, por su fidelidad al Señor, a las Escrituras. Damos gracias a Dios por los pastores y maestros que han pasado por este púlpito, que han dejado su huella, no solo a través de su ministerio, sino también su vida que moldea el Evangelio. Damos muchas gracias a Dios por el liderazgo que tenemos en nuestra iglesia. Hombres fieles que Dios ha puesto y que ministran a su pueblo. Hombres fieles que se preocupan por los santos. Él los ha puesto ahí. Los pastores y maestros capacitan, preparan, equipan a todos los santos, a la familia de la fe. Pero lo hacen ¿para qué? ¿Para qué? Para que nos sirvamos unos a otros, para que nos edifiquemos unos a otros. Así que claramente este texto habla de ti, mi hermano. Por eso no mires para otro lado, porque si estás en Cristo, Cristo mismo te ha hecho un regalo. Y ese regalo no es para vos, sino que es para tu hermano. Así que no seas egoísta. Compártelo con tu familia. Sé un buen administrador. Porque aquel que nos dio ese regalo nos pedirá rendición de cuentas. Seguramente les ha pasado en su familia que han recibido un obsequio. Y aquella persona que lo regala te dice, pero es para compartir con toda tu familia. Así que uno sabe cuando llega a casa llevando ese regalo, debe ser obediente a aquel que lo ha regalado y lo presenta delante de toda la familia. Y dice, este regalo nos manda fulano de tal. Así que estamos frente a este regalo de Cristo que nos ha dado a cada uno de nosotros. Él nos ha dado un don. Nos ha dado un don. Y la pregunta para vos, mi hermano, mi hermana, ¿qué estás haciendo con lo que Él te dio? ¿Qué estás haciendo con lo que Él te dio? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás sirviendo a los demás? ¿Estás siendo un buen administrador? El pastor Paul Tripp señala, y cito, tu vida es mucho más que tener un buen trabajo. Tu vida es mucho más que ser un cónyuge comprensivo. Tu vida es mucho más que tener niños educados. Es más grande que tener una casa, que irse de vacaciones, que tener ropa de moda. En realidad eres parte de algo inmenso, algo que comenzó antes que nacieras y continuará después de que mueras. Porque Dios está rescatando a la humanidad caída, transportándola a su reino, transformándola progresivamente a su semejanza. Y quieres que vos seas parte de eso. Nos damos cuenta de que tu vida y mi vida, tu vida cristiana, mi vida cristiana, trasciende nuestras cuatro paredes. Y somos llamados, hermanos, a andar de una manera digna y poder vivir en esa unidad plena y vivir en medio de la diversidad y servirnos unos a otros, amarnos unos a otros. Que esa sea tu adoración diaria. Al comprender el Evangelio,
al comprender su misericordia sobre tu vida, que nosotros podamos glorificarle con ese don que nos ha dado, sirviéndonos unos a otros. Unidad en medio de la diversidad. Que podamos renunciar a todo lo que el mundo nos ofrece. Que podamos dejar de ser egoístas y servir a nuestros hermanos, siendo fieles al Señor, edificándoos unos a otros. Esto nos lleva al siguiente punto y el último punto. Debemos vivir la unidad para nuestro crecimiento mutuo, para nuestro crecimiento mutuo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Unidos por Cristo y para Cristo, utilizando los dones que Él nos dio para que todos seamos maduros en la fe. La madurez se observa en cuanto yo me parezco a Cristo. Por eso dice el versículo 13 al final, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La madurez no se refiere a cuánto conocimiento tengo, sino cuánto me estoy pareciendo a Cristo en ese andar digno del Evangelio de Cristo. Tener la estatura del Señor, tener su carácter, tener la manera de pensar, la manera de actuar, seguir su ejemplo, poder glorificar al Padre en cada aspecto de nuestra vida. Confundimos a veces madurez con conocimiento. Y obviamente la madurez, el conocimiento es parte de esa madurez. Es parte de esa madurez, porque debemos crecer en la Escritura. Pero recuerden cómo comienza el capítulo 4, con ese ruego del apóstol para que puedan vivir, andar. Porque ese conocimiento que tengo, esa doctrina que sé, debe ser vivida. Debemos andar, transitar por esa doctrina. Por eso es mucho más que conocimiento, es vivir ese conocimiento pleno de Cristo. Y claramente mi crecimiento individual va a ser del crecimiento colectivo como un cuerpo. Debemos crecer en todos los aspectos. Y por eso se nos dice en el versículo 15 que debemos hablar la verdad en amor. Hay una madurez corporativa como iglesia, lo cual nos lleva a amarnos, diciéndonos qué cosa, la verdad unos a otros, manteniéndonos en la verdad de la Escritura, en la verdad del Evangelio, viviendo la verdad, viviendo a Cristo, viviendo a Cristo. Amados, claramente todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, todos nos necesitamos, todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido. Todo el cuerpo, vos y yo, necesitamos servirnos unos a otros, amarnos unos a otros, dependiendo del Señor Jesucristo, dependiendo de la cabeza y el origen de la iglesia del Señor Jesucristo. Y cada miembro debe cumplir su función en fidelidad. Cada miembro tiene su lugar en unidad, en amor, asidos de la palabra de vida. Cada uno de nosotros. Quiero que observen, el versículo 13 nos habla del hombre maduro. Hombres y mujeres espirituales maduras que crecen cada día. Pero quiero que vean ese contraste con el versículo 14. Niños, hombres y mujeres inmaduros, espiritualmente inmaduras. Claramente vemos ese contraste. El hombre maduro, ¿qué hace? Crece. El hombre maduro se desarrolla en unidad, en amor. Se desarrolla hasta la plenitud de la estatura de Cristo. Pero el niño, el inmaduro, va y viene. Va y viene. Parece que nunca tiene un norte, que nunca tiene un horizonte, nunca crece.
es llevado de acá para allá, siguiendo, como lo hacen los niños pequeños, sus propios caprichos, fácilmente engañados, listo para presentar batalla, pero no para presentar batalla por el Evangelio, sino por sus intenciones egoístas, por sus caprichos, listo para hacer barreras y destruir la paz que tenemos en Cristo, listo para no amar y dejar la verdad por su propia mentira. Qué gran contraste, el hombre maduro y el hombre inmaduro, niños espirituales. La pregunta en esta mañana es: ¿dónde estás vos hoy? ¿Dónde estás? Si estás en el proceso de madurez, gloria a Dios. Gloria a Dios. No importa dónde estés, seguí creciendo. Seguí creciendo. Dependiendo de Cristo. Amando a Cristo, sirviendo a la iglesia, amando a la iglesia. Seguí creciendo. Pero si los años han pasado y sigues viviendo como un niño, es necesario que en esta mañana, en el nombre del Señor, vos puedas ir y arrepentirte. Puedas ir y arrepentirte por haber perdido el tiempo y comenzar a caminar en el poder de Cristo. Poder vivir la unidad, vivir el Evangelio, creciendo y sirviendo a Cristo. Amados hermanos, hemos sido exhortados a vivir la unidad. Velando por ella, debemos vivir el Evangelio, recordando que la vivimos en medio de la diversidad, que somos distintos, tenemos un don y debemos servirlo en fidelidad al Señor, pero es para nuestro crecimiento mutuo. Hay mucho que pensar, mucho que reflexionar. Y en esta mañana en los grupos de oración, en esta semana, en los grupos de oración y discipulado, te animo, y es mi oración junto con el pastor Dardo, que podamos examinar nuestro corazón a la luz de este pasaje, que reflexionemos, que nos animemos a hablar, que nos animemos a pedirnos perdón, que nos animemos a vivir plenamente para su gloria, a vivir la unidad. Vamos a orar una vez más. Oh Señor y Padre, te alabamos y te bendecimos, agradecidos estamos por tu palabra. Y en esta hora, Señor, te pedimos perdón porque al mirar nuestro andar no hemos sido fieles. Y te pedimos que tú nos limpies, que tú nos perdones, sabiendo que tu gracia, Señor, es suficiente, sabiendo que tú nos perdonas y nos limpias de nuestros pecados y de toda maldad. Oh Señor, ayúdanos a andar en humildad, en mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros. Oh Señor, ayúdanos como iglesia y oramos para que cada uno de nosotros, los miembros de esta iglesia, los que estamos en Cristo, el Señor, aquellos que hemos recibido ese don o dones espirituales, que podamos servirte a ti, servir a tu iglesia con pasión. Señor, que tú nos libres de dejar que los años pasen, que tú nos libres de estar presentando batallas equivocadas, que tú nos libres, Señor, de tener situaciones de impaciencia, o por no soportar al hermano, no voy a servir. Oh Señor, líbranos de tal actitud y ayúdanos a andar en amor, a hablar la verdad en amor. Y Padre bueno, oramos en esta hora para que tú nos ayudes como iglesia, cada uno de nosotros, independientemente de la madurez en la cual nos encontremos, que no haya niños entre nosotros, niños espirituales, sino que haya hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres maduros, que tú trates con cada uno de nosotros. Señor, oramos por los grupos de oración y discipulado y estamos tan agradecidos por lo que tú estás haciendo cada semana. Oramos, Señor, para que tú sigas multiplicando estos grupos para tu gloria
y al exponer tu palabra, al meditar en tu palabra, al orar unos por otros, podamos crecer mutuamente. Oh Señor, oramos por los niños de nuestra congregación y estamos tan agradecidos por cada pequeño, estamos tan agradecidos por cada hogar, por cada padre que en fidelidad está presentándole el Evangelio. Pero oramos para que en la brevedad, oh Señor, tú nos concedas tener los grupos pequeños con ellos, las burbujas bíblicas, que tú nos concedas, Señor. Tanta necesidad les hace. Oh Señor, oramos también por aquellas familias que están atravesando la enfermedad, que sea tu paz, tu gracia sobre cada uno de ellos, que tú los fortalezcas. Señor, oramos por aquellos que están atravesando por situaciones de depresión a raíz de toda esta pandemia, que tú los fortalezcas en el hombre interior por tu Espíritu. Oh Señor, que tu mano esté sobre cada uno de ellos. Señor y Padre, en esta hora también oramos por la obra misionera y oramos, Señor, por este nuevo proyecto de fundar una iglesia en Luján, que tú en tu gracia nos concedas el poder ver con nuestros ojos una iglesia de sana doctrina en aquel lugar. Oh Señor, gracias por el privilegio que nos da de servirte, de ser parte. Gloria a tu nombre, Señor. Y Padre bueno, una vez más, gracias. Gracias te damos por el pastor Dardo, gracias te damos, Señor, por los diáconos de nuestra congregación. Estamos tan agradecidos por cada uno de ellos. Te damos gracias, Señor, por aquellos hermanos y hermanas que están liderando los grupos de oración y discipulado. Gracias te damos, Señor, por sus vidas entregadas a ti, a tu servicio y al servicio de tu iglesia. Gracias te damos, Señor. Toda la gloria y toda la honra sean a ti. Te bendecimos, Señor, te amamos. Te amamos. Y una vez más oramos como iglesia por nuestro país. Que tú traigas paz. Oramos, Señor, por los gobernantes. Oramos por tu iglesia en cada provincia. Que tú fortalezcas a tu pueblo y que tú sigas fundando iglesias en medio de este tiempo tan particular en el cual vivimos. Guárdanos, permítenos recordar que somos prisioneros de Cristo, esclavos de Cristo, cada uno de nosotros, que nuestra libertad es tuya. Te amamos, Señor, lo hacemos en Cristo Jesús. Oramos. Amén y amén. Sí, amada iglesia, que el Señor les bendiga. Recuerden ser fieles en los grupos de oración y discipulado, cada semana de participar, y estamos en contacto. Que el Señor les bendiga muy ricamente y bendiga su palabra en sus vidas.